Mi nombre es Eva Castro y vamos a estar hablando de lo que son las fracciones continuas, tanto finitas como infinitas. Vamos a hablar del uso de ellas en matemáticas y en nuestro día a día. En matemáticas, una fracción continua es una expresión obtenida a través de un proceso iterativo de representar a un número como la suma de su parte entera y su parte recíproca de otro número. Luego, escribir este número como la suma de su parte entera y otra recíproca, y así sucesivamente. En una fracción continua finita o fracción continua terminada, la interacción o recursión se termina después de finalmente muchos pasos, o sea, es un poco larga, utilizando un entero en lugar de otra fracción continua. En contraste, una fracción continua infinita es una expresión infinita y en cualquier caso todos los enteros en la secuencia, aparte del primero, deben ser positivos. Los enteros se denominan coeficientes o términos de la fracción continua. Una fracción continua es una expresión de la forma como vemos aquí en la pantalla. A sub 1 más B sub 1, A sub 2 más B sub 2, A sub 3 más B sub 3 y A sub 4 más puntito a puntito hasta llegar a A sub n. Donde los A sub i son enteros y los A sub i mayores a 0 para i mayor o igual a 2 en un intervalo cerrado, o sea, incluyendo al 2. Los números A sub i en una fracción simple se llaman los términos de la fracción. Si el número de términos de una fracción continua simple es finito, decimos que la fracción continua simple es finita y claramente se representa con un número racional. En cambio, si el número de términos es infinito, decimos que la fracción es una fracción continua simple infinita y en este caso hay que precisar su significado matemático. Por lo general, se supone que el numerador de todas las fracciones es 1. Si se utilizan valores y o funciones arbitrarias en lugar de uno o más de los numeradores o los números enteros en los denominadores. La expresión resultante es una fracción continua generalizada cuando es necesario distinguir la primera forma de la fracción continua generalizada. La primera puede llamarse simple continua regular o decir que está en forma canónica. Fracciones continuas finitas. Una fracción continua finita es una fracción que puede expresarse de la forma a sub 1 más 1 dentro de 1, A sub 2 más 1 dentro de 1, A sub 3 más 1 dentro de 1, A sub 4 hasta llegar a la A sub n. Ejemplo de fracción continua finita. Considera el número raíz cuadrada de 2 su fracción continua finita y es raíz cuadrada de 2 es igual a 1 más 1 dentro de 1, 2 más 1 dentro de 2 más 1 dentro de 2 más 1. Podemos ver aquí que siempre es entre dos formas recíprocas y ustedes saben que la raíz cuadrada de 2 es un número irracional. Esto significa que la raíz cuadrada de 2 tiene una representación infinita en términos de fracción continua. Sin embargo, los números irracionales tienen fracciones continuas infinitas, mientras que los números racionales tienen fracciones continuas finitas. Vamos ahora a ver aquí unos ejemplos del libro y podemos ver que vamos a expresar menos 63 onceavos como fracción continua simple. Vemos aquí que tenemos menos 63 que es igual a 11 por menos 6 más 3. Sabemos que
11 por menos 6 me da menos 66, más 3 me va a dar menos 63. ¿Por qué? Porque, bueno, me dio menos 66 y le estoy sumando el número positivo, en donde el menos 66 tiene mayor valor absoluto, por lo tanto me da menos 63. Podemos ver aquí que entonces tomamos el 11 y decomponemos el 11 y lo decomponemos como 3 por 3 más 2. 3 por 3 es igual a 9 más 2 es igual a 11. Así sucesivamente podemos verlo como se hace con el 3 y decomponemos a 3 como 2 por 1 más 1. 2 por 1 es igual a 2 más 1 es igual a 3. Y podemos ver con el 2 también que 2 se decompone en 1 por 2 más 0. 1 por 2 es igual a 2 más 0 es igual al mismo 2. Luego decimos que menos 63 onceavos es igual a mi parte entera, que es igual a menos 6 más 3 onceavos. O sea, podemos ver que la parte entera aquí es 6 y que la parte fraccionaria es 3 onceavos. Ya que estamos partiendo desde el segundo número. Y podemos ver que se está repitiendo el mismo caso donde vemos que estamos poniendo el recíproco. Así lo hacemos también con menos 6 más 1 partido 2 y tenemos que es 3 más 2 partido 3. Y así sucesivamente hasta llegar a la conclusión de que es igual todo eso a menos 6, 3, 1 y 2. Y podemos ver entonces en general que todo número racional puede expresarse como una fracción continua simple finita de dos formas diferentes. Y podemos ver en efecto con este ejemplo muy simple de menos 63 onceavos que pudimos obtener la respuesta de menos 6, 3, 1 y 2. Las fracciones continuas infinitas son una extensión de las fracciones continuas finitas y se utilizan principalmente para representar números irracionales, a diferencia de las fracciones continuas finitas que se terminan después de un número finito de términos. Las fracciones continuas infinitas continúan indefinidamente. Ejemplo de fracción continua infinita. Considera el número áureo, que es 1 más raíz cuadrada de 5 entre de 2, su fracción continua infinita se expresa como lo vemos aquí en la figura. Podemos ver aquí que todos los a sub i son iguales a 1. Si ustedes se fijan, miren cuántas veces se repite el 1, mostrando una fracción continua periódica. No nos vamos a despedir sin antes decir que la teoría de las fracciones continuas nos proporciona una herramienta muy poderosa en la teoría de los números cuando se trata de hallar las mejores aproximaciones con números racionales e irracionales. Recuérdense que cuando estamos hablando de las fracciones continuas infinitas, utilizamos lo que son números irracionales. Sin embargo, cuando estamos hablando de las finitas, utilizamos lo que son los números racionales. Muchas gracias. Bye bye. Nos vemos en otro video. Espero le haya servido de mucha ayuda. Bye. ¿Sigue?